Hola, bienvenidos a esta presentación de taller de sistemas distribuidos para Ingeniería Informática del Departamento de Ingeniería Informática de la Universidad de Santiago de Chile. En este trabajo vamos a exponer qué son las bases de datos no SQL o Not Only SQL. Lo vamos a ejemplificar con Cassandra, que es uno de los motores que está desarrollado basado en este paradigma. Pero primero vamos a hablar sobre bases de datos relacionales o clásicas. Vamos a hablar sobre el concepto de escalabilidad. Vamos a nombrar algunos tipos de bases de datos distribuidas, qué es el concepto de NoSQL y algo sobre Cassandra, que es el caso particular que estamos trabajando. Primero deberemos hablar sobre los motores de bases de datos clásicos o relacionales, que han nacido y evolucionaron como una respuesta a la necesidad creciente de almacenar y manejar ordenadamente los datos generados por grandes organizaciones. El modelo relacional y el lenguaje SQL se han convertido en estándar de facto en la industria desde aproximadamente los años 80. Claro que son un poco más anteriores a eso, en los 70 ya se estaban desarrollando este tipo de motores de datos, pero en ese tiempo no existían estándares como ahora. El gran problema que estos motores de base de datos intentan solucionar consiste en mantener fielmente la integridad de los datos, evitar la duplicidad y que muchas consultas se puedan realizar en línea durante su ejecución. Es decir, que otros sistemas puedan conectarse a él y hacer consultas. Para ello se definió el estándar ACID, que son 4 propiedades que son propiedades deseables en un sistema administrador de base de datos, las cuales, si se cumplen, se asegura totalmente la consistencia de los datos. Estas 4 propiedades se llaman atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Para asegurar entonces el estándar ACID, la atomicidad significa que las transacciones se ejecutan o no se ejecutan, pero no pueden quedar a medias. Eso quiere decir que las instrucciones que conforman una transacción o se ejecutan todas o no se ejecuta ninguna. La consistencia quiere decir que ninguna operación puede pasar a llevar una regla de integridad que esté definida dentro de la base de datos. De ese modo se evita que los datos queden inconsistentes al momento de crear una instancia o al modificar alguna instancia. El aislamiento consiste en que dos personas o dos clientes que estén realizando operaciones a la vez no pueden pasar a llevar los mismos datos o la misma información. Es decir, que cada uno opera en espacios separados. Eso se llama el aislamiento. Y por último, la durabilidad consiste en que una transacción, una vez ejecutada, no puede deshacerse aunque el sistema termine fallando. Eso significa que una vez que concluyó la operación, los datos se guardaron y se mantienen persistentes. La escalabilidad es una propiedad también deseable de las bases de datos y de todo sistema en general, que consiste, bueno, hay dos alternativas, la escalabilidad vertical y la horizontal. Cuando hablamos de escalabilidad vertical, nos referimos a incrementar recursos dentro de una misma máquina con el fin de que el software o el sistema que uno está midiendo en cuanto a escalabilidad aumente también sus características en función de la cantidad de recursos que yo aumenté. Por ejemplo, le puedo aumentar procesamiento, o le puedo aumentar memoria o disco duro, y yo espero que la aplicación o el sistema responda en la misma medida en cuanto a los recursos que yo invertí en subirlo. El problema es que no siempre es así. Suele ocurrir que el aumento del doble del procesamiento no necesariamente haga que la aplicación procese el doble. Bien, ahora lo importante a destacar es que satisfacer las características del estándar ACID son muy costosas en términos de
procesamiento, memoria y recursos en general. Por lo tanto, cabe solamente dos probabilidades, que es escalar verticalmente o horizontalmente los motores clásicos cuando empiezan a crecer más allá de lo esperado. El problema es que los motores de base de datos clásicos eh, actualmente poseen características que permiten distribuir sus cargas o su forma de trabajo, pero no operan así desde la base, desde su nacimiento. Por lo tanto, se diseñaron otras alternativas que parten desde el concepto de poder trabajar con máquinas distribuidas y dejan un poco de lado cumplir las normas ASIC en favor de la alta disponibilidad y otras características importantes que pueden satisfacer los sistemas distribuidos. Es por eso que nacieron las bases de datos distribuidas. En ellas lo importante es que cada nodo separado e independiente puede poseer totalmente la información replicada de otro o fragmentos. Eso depende de la configuración o esquema en que trabaje la base de datos distribuida. Por ejemplo, cuando está particionada, segmentos de la base de datos completa o global se encuentran en distintos sitios, como lo muestra la gráfica. Acá tenemos que el nodo A posee un tercio de la base de datos, el nodo B posee el tercio del medio y el nodo C conserva la data del tercer segmento que está al final. En cuanto a las bases de datos multiplicadas o distribuidas, se considera que es como la técnica de la replicación. Cada sitio tiene todos los datos de los otros sitios, o la misma información que está en la base de datos global. Por lo tanto, cada sitio puede acceder a la información completa, y si cae uno de estos nodos, también cada nodo independiente puede acceder a la información completa. Claro que esta alternativa requiere más espacio de disco duro en cada nodo, pero satisface la necesidad de evitar que si cae un nodo no se pierda toda la información. Bueno, también existen combinaciones de estos dos esquemas, que consisten en replicaciones que pueden ser completas o parciales. La idea de guardar datos parciales en algunos sitios corresponde con la idea también de que cada sitio suele acceder a cierta parte de los datos con mayor frecuencia. Por lo tanto, esos datos de mayor frecuencia de acceso deberían estar más cercanos al mismo sitio que los consultas. Bueno, hay casos en que es necesario consultar toda la base y otros en que solamente se necesitan parcelas de estas. Por eso existen este esquema combinado. Bien, ahora es necesario definir el término no SQL o not only SQL. En realidad no es un término que esté completamente definido, pero de este modo se llaman varias partes del mismo tema. Por ejemplo, se le suele llamar no SQL al paradigma opuesto a las bases de datos relacionales que se expusieron inicialmente. Pero también se habla de not only SQL debido a que algunos motores clásicos cuentan con extensiones o implementaciones que permiten realizar un trabajo distribuido también. Por ejemplo, es posible usar replicación o ese tipo de cosas que también son deseables en un motor de base de datos o alta disponibilidad. Pero como el foco está puesto en mantener la integridad de los datos como se expuso en el modelo ACID, bueno, no siempre es posible alcanzar el rendimiento deseado que pueden alcanzar bases de datos que inicialmente están pensadas para trabajar en forma distribuida. Algunos investigadores también mencionan las bases de datos no SQL como una clasificación según el tipo de almacenamiento que utilizan para guardar sus datos. Por ejemplo, las bases de datos relacionales clásicas
En este caso serían un subconjunto de las bases de datos NoSQL completas. Por lo tanto, el término NoSQL aquí actuaría como un macroconjunto de tipos de base de datos. Dentro de esta clasificación existen las bases de datos documentales, normalmente basadas en formatos como XML, pero también hay implementaciones que ocupan JSON y otros formatos para guardar la información. También están las bases de datos orientadas a grafos, que utilizan toda la teoría de grafos para la ejecución de consultas a los datos. Están los tipos clave-valor, en los cuales este es uno de los tipos en los cuales se basa Cassandra, por lo tanto se mencionará más adelante en detalle. Están las bases de datos tipo multivalor, las cuales también son conocidas como multidimensionales o también analíticas, porque son las más utilizadas en el mundo de OLAP, donde se hacen consultas a hipercubos o ese tipo de estructuras multidimensionales. También están las orientadas a objetos, que en esencia son muy similares a los lenguajes de programación orientados a objetos, dado que las entidades en este caso son clases o objetos. Las instancias son objetos en realidad. Las propiedades son sus atributos y los métodos son funciones que pueden ejecutar ciertas operaciones dentro de los datos del objeto. Las bases de datos tabulares también se mencionará más adelante en conjunto con las clave valor, dado que este tipo de base de datos también es uno de los tipos en los que se basa Cassandra. Bien, también es necesario definir cuáles son las partes que conforman un sistema de base de datos distribuido. En general, son conformados por estas cuatro partes. El primero es el sistema manejador de base de datos distribuida o DBMS, que consiste en un sistema de software o varios programas, depende de la distribución y el fabricante, que está formado por las transacciones y los administradores de base de datos distribuidos. El DDBMS implica un conjunto de programas que operan en diversas computadoras y estos programas pueden ser un subsistema de un único fabricante, como dije, o puede consistir en una colección de programas de diferentes fuentes. Estos actúan como coordinadores para el sistema completo. Luego está el administrador de transacciones distribuidas, que es un programa que recibe las solicitudes y las procesa dependiendo de qué nodo deben operar o trabajar. Los DTM se encargan de coordinar y controlar las acciones que ejecutan las operaciones solicitadas. El tercer punto, el sistema manejador de la base de datos, es el programa que procesa cierta porción de la base de datos distribuida. Se encarga de recuperar y actualizar los datos del usuario y generalmente se pone de acuerdo con los comandos recibidos por el DTM para aplicar los cambios que las operaciones requieren. Finalmente el nodo es la computadora que ejecuta tanto el DTM como el DBM o ambos. Bien, dentro de las bases de datos no SQL que hemos descrito, nuestro ejemplo se basa en Cassandra, que es un motor que nació como una de las necesidades de Facebook cuando este comenzó a crecer mucho y necesitaban distribuir la carga del almacenamiento de datos que ellos manejaban. Pero más tarde el código fue liberado y fue adoptado por la Fundación Apache, quien lo mantiene como un proyecto estable hasta el día de hoy. Si cualquiera gusta puede pasar a descargarlo y probarlo desde ahí. Bueno, dentro de sus características principales se encuentra la tolerancia a fallos, ya que cada nodo replica la información que contienen los demás nodos, por lo tanto una caída de uno de estos no implica el fallo del sistema de base de datos completo o el clúster completo. Es descentralizado, ya que cada nodo contiene copias idénticas. Por lo tanto, también se ahorran o se evitan los cuellos de botella de
por ancho de banda o ese tipo de cosas, ya que cada sitio puede acceder al nodo que tiene más cercano, por ejemplo. Es eventualmente consistente considerando la replicación. Por ejemplo, si uno agrega un nodo nuevo a un clúster que ya estaba funcionando, los datos anteriores se copian al nodo nuevo, por lo tanto mantienen la- los datos originales. También se dice que Cassandra es una base de datos elástica, dado que el rendimiento de la lectura y escritura crece linealmente al ir añadiendo más máquinas al clúster. Y por supuesto la alta disponibilidad, dado que una caída de un servidor no implica la caída de todo el clúster y se puede seguir accediendo a todo el sistema. La característica más importante que se debe mencionar sobre Cassandra es la forma en que organiza los datos, dado que trabaja con dos modelos, el modelo tabular y el modelo clave-valor. Bueno, el modelo tabular es más o menos similar a lo que se ve en una base de datos relacional clásica, pero en este caso tiene ciertas diferencias. Por ejemplo, no se compone de tablas de filas y columnas, sino más bien que una columna es como el dato más pequeño o más atómico, que contiene un nombre, que es la clave, y un valor, además de un timestamp, que es una medida de tiempo para cada instancia. Las columnas pueden agruparse en supercolumnas, o una columna suelta o una supercolumna puede agruparse en filas, y las filas pueden ser agrupadas dentro de una familia de columnas. Finalmente, el macroconjunto más grande que contempla Cassandra es el K-space, que es una agrupación de familias de columnas. De esta manera, la base de datos tiene un modelo bastante elástico. Se puede combinar a conveniencia las columnas y las supercolumnas. Y bueno, el clúster es el tope del modelo, que en realidad no es la estructura de datos, sino más bien el sistema completo. Un clúster se consideran todos los nodos que trabajan en conjunto. Para acceder a toda esta estructura mediante operaciones, se definió para Cassandra un lenguaje denominado Cassandra Query Language o CSL. Bueno, este motor de base de datos es muy ocupado por organizaciones como DIG, Cisco, Rackspace, IBM, y también se habla de que Twitter habría estado migrando sus datos hacia Cassandra, dado que este modelo es muy parecido, dado que se basa en él, al Bigtable de Google y al sistema Dynamo, que también funciona como clave-valor. Bueno, una de sus principales características es la posibilidad de almacenar los registros en forma continua. Y la definición de columna y supercolumna que se expone acá es una de sus atributos destacables. Finalmente, se expone una comparativa entre la utilización de bases de datos transaccionales y bases de datos no SQL, debido a que cada una de ellas tiene ventajas y desventajas que deben ser compensadas en el momento de decidir qué tipo de motor de base de datos se debe ocupar. Por ejemplo, en el caso de las bases de datos transaccionales, tenemos que permiten manipular grandes cantidades de datos, como era el problema original que tenían las organizaciones. Garantizan la consistencia de los datos gracias a que cumplen las propiedades ACID. Evitan la duplicidad de la información, claro, gracias al modelamiento normalizado. Y disminuyen los costos de impacto en los programas que lo utilizan. Eso es importante debido a que muchos de los algoritmos para acceder a los datos, las consultas y las operaciones que se realizan en la base de datos ya están implementados en ello, y no es necesario implementarlos dentro de las aplicaciones, ahorrando mucho tiempo y costos en el desarrollo. Dentro de las desventajas está que originalmente estos sistemas están pensados para funcionar en forma centralizada,
Por lo mismo no hay tolerancia a fallo. Si se cae el nodo central, todas las aplicaciones dejan de funcionar. Todas las aplicaciones conectadas al servidor de datos, claro. Se puede escalar verticalmente, pero es muy difícil escalarlas horizontalmente. Algunos motores actuales incluyen algunas extensiones para trabajar en conjunto con varios nodos, pero aún así, como no están pensados inicialmente para trabajar de este modo, requiere un esfuerzo extra. Y bueno, finalmente requieren ciertas características de hardware que pueden ser costosas. Para hacer la escalada de rendimiento es más fácil hacerlo verticalmente, pero es costoso. Por otro lado, tenemos las ventajas y desventajas de utilizar motores de base de datos NoSQL. Entre ellas, las ventajas que tenemos son la autonomía local, que consiste en que cada nodo puede controlar por sí mismo sus propios datos que le pertenecen. Entonces no requiere que otro nodo esté operativo para poder acceder a sus propios datos. Además, tenemos como ventaja la alta disponibilidad, que significa que ante el fallo de uno de los nodos o una caída, no afecta a todo el sistema. En el caso de Cassandra esto se materializa dado de que cada uno de los nodos es una réplica de los datos de los otros nodos. Por lo tanto, contienen la información completa y en el caso de una caída es posible acceder a los datos completos en cualquier nodo. Además, permiten la escalabilidad horizontal, que consiste en repartir la carga entre varios nodos. Bueno, si se agregan más equipos al clúster, se replicarán los datos y es posible repartir la carga que hacen los clientes hacia ellos. En cuanto a las desventajas, eh, existe una mayor probabilidad de errores, dado que en este caso estamos trabajando con un conjunto de servidores distintos que deben estar coordinados y trabajar en paralelo, por lo cual es más difícil asegurar la recuperación ante fallos. Pero eso está también contemplado dentro de los motores de base de datos NoSQL y eventualmente pueden recuperarse ante fallos, pero es más difícil. En el caso de la economía, dado que el sistema está conformado por varias máquinas, es posible que requieran más mantención y mano de obra, dado que en el caso centralizado, además del motor de base de datos, se requieren muchas otras consideraciones que mantener en un servidor, por ejemplo la seguridad. Y ese tipo de trabajo también se multiplica por cada nodo que conforme el clúster en un motor NoSQL. Además, una de las grandes desventajas actuales es la carencia de estándares, dado que versus un motor de base de datos tradicional o transaccional, existe el lenguaje SQL como estándar de facto en la industria, está la normalización y varias otras características que prácticamente son estándares. En el caso de NoSQL, aún es una tecnología que está en desarrollo, es nuevo, y cada uno de los motores implementa de la mejor manera posible los, las operaciones o las formas de trabajar que piensen más conveniente para atacar los problemas que consideren más importantes. Esperando que todo esto haya sido un gran aporte, doy por concluido esta presentación. Muchas gracias por presenciarla.